Ah, Sorry. Prometo conseguir paradores para una otra oportunidad. uno, dos. Hola gente brava de la Librosfera, ¿cómo están? Les saluda su amigo el bicho. Me encuentro hoy con el autor Dan Wells. Dan Wells, autor de los libros de la saga de John Cleaver, que ya hemos hablado de esos libros en el canal. ¿Cuál es el último libro que has publicado? Tengo entendido que Aquí en Perú, Unos y Ceros es la más reciente. Unos y Ceros es de la saga la trilogía Mirador. ¿De qué trata más o menos la historia? Mirador habla del futuro próximo, el año 2050. En un grupo de jóvenes que juegan videojuegos profesionalmente y también son hackers. Wow. Suena bastante Black Mirror. Lo que a mí me interesaría es conocerte un poco más sobre como escritor, más allá de las historias. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿desde qué edad, desde cuándo tú supiste que querías ser escritor? Yo pues dije a mis padres que yo iba a ser escritor cuando yo tenía 8 años. Luego, después de la educación y la escuela en los Estados Unidos, me imagino que es semejante aquí, no es muy amable a los artistas. Es muy difícil ser artista en la escuela porque quieren que estudiamos ingeniería o matemática o algo así, dinero. Artistas no tenemos dinero. Entonces, no era hasta la universidad en que finalmente yo decidí, sí, esto es algo que yo puedo hacer, solo que yo tendré que hacerlo todo mí mismo. En una entrevista que te hicieron, vi que te preguntaban qué debe hacer un autor para ser un buen escritor, y tú mencionaste que tiene que escribir libros malos primero. Sí. ¿Cómo te das cuenta de que tu trabajo no es bueno? Porque uno como artista dice, he escrito un libro, es lo mejor, es mi bebé. El mejor libro. El mejor libro de todos. Pero ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo eres objetivo y dices, no, esta cosa pues no es? es difícil porque es como la única forma de arte en que pensamos que nuestra primera cosa, nuestro primer intento, va a ser perfecto. Jamás hay como un escultor o un pintor que pinta algo y dice, ok, vamos a ponerlo en un museo y van a pagarme millones de dólares. Pero cuando escribimos un libro, sí, eso pensamos, que es el mejor libro que jamás se ha escrito en el mundo. Pero no es. Hay algunos ejemplos contrarios, como, no sé, Christopher Paolini. El primer libro que escribió él le ganó muchísimo dinero, pero para la mayoría de nosotros, los primeros, aun si no nos demos cuenta, son malos y tenemos que aprender más y tenemos que escribir más. Y la manera de hacer esto es, tenemos que dar el libro, el manuscrito a otros para que lo lean, y tenemos que escuchar cuando ellos dicen, no me gusta. ¿Personas cercanas o gente que no conoces? Los dos Los utilizo yo. Ajá. Sí. Tengo una curiosidad, ¿de qué trató tu primerísima historia antes del gran éxito? ¿Se acuerda? Primero, pues el libro Where the Wild Things Are, yo escribí una historia de uno de estos monstruos, los Wild Things, que vivía en el mar y que era como un dragón, y escribí toda su historia de él. ¿Eso se llegó a publicar? No. Tiene encajo porque fuerte. está horrible, pero esto lo escribí. ¿Y de dónde surgen las ideas? De todas partes. Es una pregunta que de verdad no sé cómo contestar esa pregunta, porque ideas siempre tengo muchísimas ideas. ¿Cómo desechas entre las buenas y las malas? Pues esta es la pregunta, ¿verdad? Porque la cosa en escribir un libro, tenemos que convertir las ideas, que son muchísimas, hasta en una historia. Tenemos que convertirlos y tenemos que encontrar dónde está la historia o la persona que está en el centro de esta idea. ¿Cómo puedo utilizar esta idea para contar una historia muy buena?
cuando yo puedo encontrar la historia en medio de una idea, ahí ya sé que tengo un libro. En cuanto a tu proceso creativo al momento de escribir una historia, ¿ya sabes cómo va a terminar o dejas que te sorprenda en el camino? No, para mí yo necesito saber el final antes de empezar a escribir. Ya sabes al final desde un principio. Sí, todos escriben diferente. Para mí yo necesito saber cómo termina la historia. Pero no sabes cómo empieza. A veces. Wow. El final es más importante que el principio para mí. ¿Qué autores o qué libros han sido influyentes en ti como escritor? Hay muchos. Mi libro favorito se llama Dune, por Frank Herbert. Cuando yo era muy joven, yo leí los poemas de Christopher Robin por A.A. Milne. Tenía una influencia grande para mí. También los libros de Fred Saberhagen, que escribía fantasía, ciencia ficción, terror. Yo creo que yo escribo como pedacitos de todo porque yo leí a Fred Saberhagen. ¿Prefieres de todos los géneros el terror o la ciencia ficción? No sé. O sea, pero ¿qué te Cambia día al día. Cambia de día a día. Yo disfruté muchísimo con la saga de John Cleaver. De verdad, gracias por hacerme disfrutar a la hora del almuerzo. Me acordaba de las escenas de la morgue y era horrible eso. Sí. ¿Qué te inspiró escribir la saga? Pues yo me parezco un poco a John Cleaver en unas cosas, no en todas, pero yo también tengo una fascinación para los asesinos y la psicología. Y cuando yo estaba como estudiando esto, encontré lo que dicen, pues aquí hay algo que se llama The McDonald Triad. 3 cosas que tienen casi todos los asesinos en serie. Casi todos tienen las mismas cosas en su mente. Y yo pensaba, qué interesante sería si había una persona que tenía todas estas cosas, que tenía la capacidad de llegar a ser un asesino en serial, pero que no quiere hacerlo. Y de creció toda la historia. ¿Tuviste que recurrir a personas especializadas en temas de morgue, de criminalística para poder escribir el libro? ¿Qué tan importante crees que es la parte de investigación dentro de la escritura de una historia? Pues yo estudié mucho para poder escribirlo, pero no podía hablar como gente que trabaja en una funeraria, porque siempre cuando yo pregunté, no sé si tal vez yo tengo como la actitud de una persona muy extraña, no sé, pero nadie en esta industria quería hablar conmigo. ¿Por qué? No sé. Hasta el final, el libro 6 de la saga, que va a salir en español muy pronto, al escribir este libro ya tenía 5 y también otras sagas, ya era como un bestseller, y en este momento regresé a todas sus funerarias y dije, yo soy un bestseller, soy un autor, tengo muchísimos libros, quiero escribir un libro, pero quiero entrevistarte para preguntarte de cosas específicas, y ellos dicen, no. ¿Por qué? No sé. Tendrán sus secretos. Tal vez será, sí, una industria muy secreta. Porque cuando yo leía el libro decía, este señor ha investigado mucho sobre cómo se hace para preparar un muerto. Sí, pues yo tuve que Mucho leerlo. detalle. No pude hacer entrevistas o nada, o hablar con nadie, pero hay muchas cosas para leer y para aprender cómo funciona. Y dentro de la escritura de una novela, ¿qué crees que sea lo más importante dentro de todo el proceso? Hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Pues la cosa más importante de ser escritor no es una cosa que piensa la gente. La cosa más importante es la determinación de hacerlo. Porque nadie te va a pedir un libro, nadie va a venir a tu casa para decir, necesitamos un libro. ¿Eres escritor? Nosotros como los autores siempre tenemos que estar trabajando, siempre tenemos que estar explorando nuevas ideas y nuevas maneras de compartir lo que escribimos,
y vender lo que escribimos, tenemos que tener esta determinación de hacerlo sin embargo, o nunca va a pasar. De hecho, que algún inicio, antes de tu éxito, has tenido muchas dificultades como autor, como artista. ¿Cuáles crees que ha sido cuáles han sido las principales dificultades que has tenido como autor y cómo has podido sobrellevarlo? Pues uno de los problemas que tenemos en ser escritor es que el mundo está cambiando muy rápidamente. La industria de ser publicado cambia cada día hasta que casi parece que nadie sabe cómo vender, cómo promocionar los libros. Yo puedo escribir tantos libros que quiere, pero hay muchísimos. Hay más libros publicados en este año que en toda la historia de la humanidad combinado. Y para salir de este montón de libros, para promocionarnos, para que la gente sepa que yo tengo un libro y que habla de esto y que está muy bien, es muy difícil. Y no sé, todavía no sé cómo hacerlo. Nadie sabe cómo promocionar un libro muy eficientemente, no sé cómo decir eso, pero siempre estamos intentando cosas nuevas, probando cosas. Por eso estoy aquí, para hablar con ustedes, para visitar la feria, para que alguien sepa que tengo un libro. Finalmente, ¿tienes algún mensaje que te gustaría darle a esas personas que desean ser escritores? Ok, es más difícil que piensas, pero vale la pena. Muchas gracias, Dan. Ha sido un placer. Pronto estaré leyendo este libro de acá. Ya me falta terminar también la saga de Don Libro. Y si no han leído los libros del autor, les invito a que lo hagan. Y eso sería todo. Rompan todos los libros. Listo. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias. ¿Puedes? Sí, claro. Uy, Pasa así. Pasa cada vez que acaba viniendo. Grabó todo, ¿ah? ¿Sí? Sí.